Primera pregunta. Hoy en el discurso que miré me sentí muy superficial y falso. No parece haber nada más profundo dentro de mí. Estos sentimientos muestran que todavía no tengo un centro. También me impacta que en este momento esto parece ser mi rostro. Nadie puede existir sin un centro. La vida es imposible sin un centro. Puede ser que no te des cuenta de él, ese es otro asunto. No tiene que ser creado, solo tiene que ser redescubierto. Y recuerda, no estoy diciendo descubierto, estoy diciendo redescubierto. El niño que está en el útero de su madre permanece perfectamente consciente del centro. El niño que está en el útero de su madre está en el centro, vibra en el centro, pulsa en el centro. En el útero de su madre el niño es el centro, todavía no tiene circunferencia. Es solo esencia, todavía no tiene personalidad. La esencia es el centro, aquello que es tu naturaleza, aquello que es dado por Dios. La personalidad es la circunferencia, aquello que es cultivado por la sociedad. No es dada por Dios. Existe por crianza, no existe por naturaleza. Cuando el niño sale del útero entra en contacto por primera vez con algo externo a sí mismo. Y ese contacto crea la circunferencia. Muy lentamente la sociedad inicia al niño en sus propias costumbres. La sociedad cristiana hará del niño un cristiano, y la hindú hará de él un hindú, y así sucesivamente. Entonces se imponen sobre el niño capa sobre capa de condicionamiento. Básicamente, si entras en una personalidad bien desarrollada encontrarás estas tres cosas. Primero, una capa positiva muy delgada. Positiva pero falsa. Esa es la capa que finge, esa es la capa en la que están contenidas todas tus máscaras. Fritz Perls solía llamar a esa capa la capa de Eric Berne. Es allí donde juegas todo tipo de juegos. Podrás estar llorando por dentro, pero en esa capa sigues sonriendo. Podrás estar lleno de ira, podrás querer asesinar a la otra persona, pero sigues siendo dulce. Y dices, qué bueno que hayas venido. Estoy tan feliz, tan contento de verte. Tu rostro muestra alegría, y eso es falso. Pero para existir en una sociedad falsa necesitarás una capa falsa. De otro modo estarás en tantas dificultades como estuvo Sócrates, como estuvo Jesús, como estoy yo. Esa capa falsa hace que sigas siendo parte de la sociedad falsa, hace que no te desarmes. Es un mundo falso, lo que en Oriente hemos llamado Maya. Es ilusorio, es todo falsedad, falsificación. La otra persona también está sonriendo tan falsamente como tú. Nadie está sonriendo realmente. La gente está cargando heridas pero ha decorado sus heridas con flores, está ocultando sus heridas detrás de las flores. Los padres están apurados por darle esta capa al niño. Están apurados porque saben que el niño tiene que existir como miembro de una sociedad falsa. Para el niño será difícil sobrevivir sin ella. Esta funciona como un agente lubricante. Esta es una capa muy delgada, superficial. Rasguña a cualquiera un poquito y repentinamente encontrarás que las flores han desaparecido. Y detrás están escondidos la ira y el odio y todo tipo de cosas negativas, y esa es la segunda capa. Negativa, pero aún falsa. La segunda capa es más gruesa que la primera. La segunda capa es aquella en la que hay que hacer mucho trabajo. Es allí donde entran las psicoterapias. Y dado que detrás de la capa positiva hay una gran capa negativa, siempre tienes miedo de ir hacia adentro porque ir hacia adentro significa que tendrás que cruzar por ese fenómeno desagradable, esa basura sucia que has juntado año tras año, tu vida entera. ¿De dónde viene la segunda capa? El niño nace como un centro puro, como inocencia, sin dualidad. Él es uno. Está en el estado de unión mística. Todavía no sabe que está separado de la existencia. Vive en unidad. No ha conocido ninguna separación, el ego todavía no ha surgido. Pero inmediatamente la sociedad empieza a trabajar en el niño. Dice, no hagas esto. Esto no sería aceptable para la sociedad, reprímelo. Haz esto, porque esto es aceptable para la sociedad y serás respetado, amado, apreciado. Entonces en el niño se crea una dualidad, en la circunferencia surge una dualidad. La primera capa, la positiva, es la que tienes que mostrarle a los demás, y la segunda es la capa negativa que tienes que esconder dentro de ti. El niño es inocente. Inocente en su amor, inocente en su enojo. No hace una distinción. Cuando ama, ama totalmente. Cuando está enojado, está totalmente enojado, es puro enojo. De allí la belleza del niño.
Aun cuando está enojado tiene una belleza y una gracia magníficas, aún en su enojo, porque la totalidad está allí. Los adultos, ni siquiera cuando aman son tan hermosos porque está faltando la totalidad. Creamos una división en el niño, en cada niño. Nuestra sociedad ha vivido hasta ahora en una especie de esquizofrenia. La humanidad real todavía no ha nacido. Todo el pasado ha sido una pesadilla porque dividimos a la persona en dos. Lo positivo y lo negativo, sí y no, amor y odio. Destruimos su totalidad. Estas dos capas son nuestra escisión. La primera capa es positiva y falsa, la segunda capa es negativa y falsa. Son falsas porque solo lo total puede ser real. Lo parcial siempre es falso porque lo parcial niega algo, rechaza algo y la parte negada lo hace falso. Solo en la aceptación total surge la realidad. El centro está allí, en ti, pero tendrás que ir cavando a través de estas dos capas. La positiva y falsa y la negativa y falsa. Y entonces caerás en esa unidad oceánica, lo total, el todo. Entonces, repentinamente surge una gran dicha. Eso es Satori. No hay que crearlo, ya está allí. Ni siquiera hay que descubrirlo, solo hay que redescubrirlo. Lo has conocido antes, de allí la búsqueda. De no ser así la búsqueda sería imposible. ¿Por qué la gente busca continuamente la dicha? Porque la deben haber conocido. En algún lugar, en lo profundo, todavía persiste la memoria de esos dulces momentos en el útero de la madre cuando todo estaba quieto y silencioso, cuando todo era uno, cuando no había preocupación ni responsabilidad, cuando no había otro. Era el paraíso. Este es el significado del símbolo del jardín del Edén. El útero es el jardín del Edén. Pero no puedes vivir en el útero para siempre, tarde o temprano tienes que salir del útero. Y en el momento en que salgas del útero la sociedad inevitablemente te educará. La sociedad, y su educación, todavía no es humana. Es neurótica, es muy primitiva, porque no ayuda al niño a crecer en su centro. No ayuda al niño a crecer permaneciendo alerta al centro. Por el contrario, trata de todos los modos posibles de hacer que el niño se olvide del centro y se identifique con una personalidad falsa que la sociedad le brinda. La sociedad no está interesada en el niño, la sociedad está interesada en que persista su propia estructura. La sociedad no está interesada en el individuo, está en contra del individuo, está completamente a favor de lo colectivo. Y lo colectivo ha sido neurótico y desagradable. Pero la sociedad está orientada hacia el pasado y el individuo está orientado hacia el futuro. El individuo tiene que vivir en el futuro y la sociedad solo conoce el pasado en el que ha vivido. La sociedad no tiene futuro, la sociedad consiste en pasado. Y continúa imponiéndole al niño ese pasado. En mi visión, en una sociedad realmente humana, al niño no se le impondrá nada, nada en absoluto. No es que el niño será dejado completamente solo. No, se le ayudará pero no se le impondrá nada. Se le ayudará a permanecer íntegro, se le ayudará a permanecer enraizado en la esencia. No será forzado a mover su conciencia de la esencia a la personalidad. La educación futura no será una educación en la personalidad, será una educación en la esencia. Y ese es el significado de una educación religiosa. Hasta ahora, no ha habido educación religiosa. Y cualquier cosa que llames educación religiosa es cristiana o hindú o musulmana. Eso es adoctrinamiento, no es educación religiosa. La educación religiosa ayudará al niño a recordar lo que ya está en él, no a olvidarlo. La educación real hará al niño más meditativo, de modo que nunca pierda contacto con su ser interno. Existen todas las posibilidades de que pierda ese contacto porque él se estará moviendo junto con otros, empezará a imitar a otros, tendrá que aprender muchas cosas de otros. Déjalo aprender pero déjalo darse cuenta de que no debe volverse un imitador. Pero es justamente eso lo que se hace, y lo que se ha hecho a lo largo de las épocas. Les enseñamos a los niños a volverse imitadores. Sé como Jesús. Sé como Sócrates. Sé como Buda. El niño solo puede ser verdaderamente él mismo y nunca puede ser nadie más. Y cualquier cosa que trate de llegar a ser será falsa. Me preguntas. Hoy en el discurso te miré, me sentí muy superficial y falso. Eso es bueno. Es inmensamente hermoso que hayas sentido eso. Este es el comienzo. Si te vuelves consciente de lo falso no podrás permanecer inconsciente por mucho tiempo de aquello que es real, porque ser consciente de lo falso significa que en algún lugar has empezado a volverte consciente de lo real. Quizás es muy vago, nebuloso, todavía no es claro, todavía no es transparente, es turbio.
Pero ha habido un comienzo. Conocer lo falso como falso, es el comienzo de conocer lo real como real. Es un buen comienzo, un comienzo auspicioso. Dices. No parece haber nada más profundo dentro de mí. Darse cuenta de que no hay nada más profundo dentro de mí, es el primer paso hacia la profundidad. Millones de personas siguen pensando que su personalidad, que es superficial, tiene profundidad. Siguen creyendo en ella, y al creerlo se siguen perdiendo su propia realidad, se siguen perdiendo su alma. Mi función aquí es hacer que te des cuenta de lo falso, de lo falsificado, de lo irreal y lo superficial. Y cuando te das cuenta por primera vez de que eres falso, eso duele porque siempre has creído exactamente lo opuesto. Siempre has tenido la idea de que eres muy real y profundo, que tienes altura y profundidad. Y no tienes nada. En este mismo momento, tal como eres, no tienes ninguna profundidad, no tienes ninguna altura. Existes como personaje. Todavía no te das cuenta de la esencia. Y solo la esencia puede tener altura y profundidad. Pero volverse alerta de que soy superficial es bueno, es tremendamente importante y significativo. No lo olvides otra vez, recuérdalo. Dolerá, se volverá un dolor en el corazón, se volverá una herida. Será como una flecha yendo más y más profundo, y se volverá más y más doloroso. Ese es el viaje por el que tiene que pasar todo buscador. Ese es el dolor necesario para tu renacimiento. No lo olvides, y no empieces a creer otra vez en la vieja personalidad falsa. Tú no eres aquello que hasta ahora has estado pensando que eres. Eres algo totalmente diferente. No eres este cuerpo. Estás en el cuerpo pero no eres el cuerpo. Y tampoco eres esta mente. La mente está allí, pero tú estás mucho más allá de la mente. Tú eres el testigo. Dices. Me sentí muy superficial. ¿Quién ha sentido esto? Recuerda eso. La superficialidad misma no puede sentir que es superficial. No tendrá idea de la profundidad, ¿cómo podrá sentir que es superficial? La desdicha misma no podrá sentir que es desdicha. Alguien más es necesario, alguien que haya conocido estados de dicha. Solo alguien así puede darse cuenta de la desdicha. La enfermedad no puede sentirse a sí misma como enfermedad, solo la salud puede sentir a la enfermedad como enfermedad. Recuerda eso. ¿Quién se ha dado cuenta de que soy superficial, soy falso y no parece haber profundidad en mí? ¿Quién es este? Este testigo eres tú. Este es tu centro. Tu centro está surgiendo del caos de tu personalidad. Este es un gran momento, un momento de grandes bendiciones. No le pierdas la pista. Por doloroso que sea el viaje, uno tiene que pasar por él porque el final es totalmente dichoso. Este es el sacrificio que tiene que hacer todo Sanyasin. El sacrificio de lo falso en el altar de lo real. Siguiente pregunta. ¿Por qué es tan difícil ser silencioso? Mis palabras son tan mecánicas y están tan usadas, una repetición continua de historias, el mismo viejo pasado que ya no existe más. ¿Cómo es que todavía no estoy cansado de él? Ser silencioso es difícil porque en el silencio uno desaparece. Solo en el ruido puedes existir como ego. El ruido es el alimento para que existas como ego. Vives de él, prosperas con él. De aquí la dificultad para volverse silencioso. Cuando la gente empieza a pensar en volverse silenciosa, tiene la idea de que cuando venga el silencio ellos estarán allí y disfrutarán el silencio. Esa idea está totalmente equivocada. No tienes noción alguna de las cosas reales. Cuando venga el silencio, tú no estarás allí. Tú y el silencio no pueden existir juntos. Tú eres el ruido. Entonces, cuando el silencio viene, hay solo silencio. No hay nadie que sea silencioso, no hay nadie que pueda estar allí disfrutando el silencio. El silencio no es una experiencia porque no hay un experimentador. El silencio es completo. No hay nadie. Los sufís lo llaman fana. Disolución. Buda lo ha llamado nirvana. Extinguir la vela. Todo se ha ido y hay solo nada, un tipo de estado de ausencia de cosas. No serás capaz de encontrarte como un yo. De allí la dificultad. Para volverte silencioso tendrás que morir, ¿y quién quiere morir? Queremos el silencio también como una decoración, como una medalla, para poder jactarnos de que no solo tengo dinero, también tengo meditación, para poder jactarnos de que no solo soy rico externamente, también soy rico internamente. El primer interés por buscar el silencio surge del ego. Y el ego mismo es la barrera.
Entonces, cuando entras en contacto con un maestro o con un campo de energía, con una escuela donde las cosas se hacen, realmente se hacen, no solo se piensa en ellas, entonces surge el miedo. Entonces te das cuenta del fenómeno de que al desaparecer el ruido, tú también desaparecerás. ¿Estás listo para arriesgarte tanto? Dices. ¿Por qué es tan difícil ser silencioso? Porque estás impregnado de ruido. Dices. Mis palabras son tan mecánicas y están tan usadas, una repetición continua de historias, el mismo viejo pasado que ya no existe más. La mente no es nada más que pasado. Es solo registros del pasado. Es un mecanismo de grabación. Es tu historia, es aquello que ya no es memoria. Pero esa memoria te mantiene vivo como ego, y tienes que seguir repitiendo esa memoria una y otra vez, eso ayuda y sostiene al ego. Tienes que ir una y otra vez a tu pasado para revivir tu ego. Este es el modo en que lo nutres. Si dejas completamente tu pasado, piensa simplemente por un momento. Si por una varita mágica dejas tu pasado por completo, en este momento, ¿quién eres? ¿Serás capaz de decir yo? Al desaparecer el pasado, el yo habrá desaparecido con él. Serás, pero no serás capaz de decir yo. Serás solo un silencio, una tela vacía, una meditación, una paz, una quietud, pero no habrá yo. Piensa simplemente. Lentamente, en un minuto abandonas tu pasado. Abandona tu pasado y luego piensa. ¿Qué queda? No queda nada. O solo queda la nada. Esa nada eres tú. Esa nada es tu realidad, tu esencia. Entonces este es un mecanismo para hacer que el ego continúe. Tendrás que repetirlo. Tendrás que pasar nuevamente por las mismas palabras y las mismas memorias y la nostalgia, una y otra vez, y mejorarás y pulirás esas memorias. Inventarás cosas que nunca han existido. Harás que tu pasado se vea muy hermoso y dorado, cosa que no fue así. Dejarás todo lo que es feo y seguirás proyectando una y otra vez. La gente inventa también su pasado. Lo hacen tan hermoso y rico como sea posible porque es allí donde existe su ego. Todos piensan que su infancia fue muy hermosa. La infancia fue hermosa, pero esa infancia no la recuerdas en absoluto. El útero fue hermoso, pero eso no lo recuerdas en absoluto. Y después del nacimiento, los primeros 2 o 3 años fueron hermosos, pero tampoco eso lo recuerdas en absoluto. La infancia que recuerdas es después del 4.º año, y eso no fue hermoso en absoluto. Ese fue uno de los tiempos más difíciles de tu vida, porque estabas siendo forzado, tironeado y empujado dentro de la estructura social. Eras cortado de este y aquel modo, estabas siendo ajustado a la máquina. Fuiste casi destruido. Fuiste manipulado. A ningún niño le gusta eso. Todo niño se resiste, se enoja, se rebela, pero es impotente. Y finalmente los padres ganan y la sociedad gana. Esos días fueron desagradables, recuérdalo otra vez. No hay nada de dorado en ellos. Pero más tarde, todos piensan que esos días fueron hermosos. Esa es tu invención. La gente no solo proyecta el futuro, proyecta también el pasado. Va tiñéndolo, puliéndolo, retocándolo una y otra vez. Y lentamente hacen de su pasado un país de las hadas, y entonces se sienten muy bien. El ego es sostenido por su hermoso pasado. El ego se vuelve hermoso a través de un hermoso pasado. Mira solamente las autobiografías que escribe la gente. En las autobiografías no encontrarás nada que sea verdadero. O si a veces encuentras algo verdadero será acerca de los demás, no acerca de la persona que ha escrito la autobiografía. Será acerca de otros pero no acerca de sí mismo. Todas las autobiografías son una especie de ficción. La gente las inventa. Las autobiografías deberían ser consideradas como ficción, nada más que eso, porque escribes acerca de tu infancia más tarde. Esa infancia es solo una invención. Creas una infancia con todas tus experiencias, con todo tu conocimiento, con toda tu vida vivida. Creas la infancia que te habría gustado vivir. Es una hermosa ficción. Y recuerda una cosa. Uno tiene que repetirlo, las mentiras tienen que repetirse una y otra vez, si no las olvidarás. Por eso se dice que si quieres mentir necesitas una buena memoria. Un hombre que dice la verdad no necesita tener una buena memoria. No hay necesidad. La verdad es la verdad. La persona que está mintiendo constantemente realmente necesitará una buena memoria. Las mentiras deben ser repetidas, solo entonces pueden vivir. De otro modo desaparecerán. Me preguntas.
¿Por qué voy mecánicamente al mismo pasado una y otra vez, repitiendo viejos hábitos? Porque ese es el modo en que puedes mantenerlo vivo. De no ser así desaparecería por sí mismo. Y esto es algo que hay que entender. Si dejas de cooperar con tu pasado, si cuando el pasado se repite como un hábito mecánico, lo observas, no cooperas con él, verás que le habrás sacado la energía. Lentamente, al observarlo, empieza a desaparecer. Una vez que tu observación se ha vuelto total, el pasado desaparece. Y la desaparición del pasado es Satori, porque tu personalidad, tu yo, tu ego, existen en el pasado. Todos desaparecen al desaparecer el pasado, y eres arrojado de nuevo al centro mismo de tu ser. Eres inocente de nuevo, eres nuevamente un niño. A eso se refiere Jesús cuando dice, a menos que sean como niños pequeños no entrarán en el reino de Dios. ¿De qué reino está hablando? Está hablando del reino que está dentro de ti. El centro, la esencia, o puedes llamarlo de cualquier modo que quieras. Una rosa es una rosa, no importa con qué nombre la llames. La infancia puede ser recuperada, redescubierta. Esa inocencia hermosa puede ser tuya otra vez. Y será mucho más rica de lo que era porque ahora estarás completamente alerta a ella. Y además serás consciente. Ser un niño conscientemente es ser un santo. Hay una historia de un niñito de 6 años que, junto con su novia de 5 años, se acercó a su madre con la noticia de que se iban a casar. ¿Y qué van a hacer para conseguir dinero? Le preguntó la madre. Bueno, dijo el niñito, a mí me dan 10 centavos por semana y a María le dan 5 centavos por semana. ¿Y dónde van a vivir tú y ella? Bueno, pensamos que una semana viviremos en nuestra casa y la semana siguiente viviremos en la de María. ¿Qué van a hacer cuando tengan hijos? Preguntó la madre. Bueno, replicó el niñito, toco madera, hasta ahora hemos tenido mucha suerte. Esa inocencia todavía está en ti en algún lugar. Esa totalidad, esa ignorancia hermosa todavía está en ti en algún lugar, oculta detrás de muchas capas de la personalidad. Y esas capas siguen repitiéndose a sí mismas. Observa la cualidad repetitiva de tu mente. Aun si a veces cambia las palabras, sigue repitiendo lo mismo. Aun si a veces cambia los hábitos, podrás dejar de fumar, entonces empiezas a mascar chicles. Es lo mismo, es el mismo juego con diferentes juguetes. Observa la naturaleza totalmente no original de tu mente. La consciencia es original. La mente siempre es repetitiva y no original. Llegó un telegrama al cuartel del ejército. La madre del cabo Jones había muerto. Esa noche en el patio de prácticas el sargento mayor les gritó a los hombres. Atención. Jones, su madre está muerta. Muy bien, hombres, rompan filas. El pobre cabo Jones tuvo un colapso, muy perturbado. A la mañana siguiente el comandante llamó al sargento mayor a su oficina. Bueno, sargento mayor, unas palabras acerca de la muerte. Cuando el padre de alguno de los hombres fallece, se va al más allá para encontrarse con su hacedor, por así decirlo, pienso que sería mejor para la moral de la tropa si diese la noticia con un poco más de gentileza. Sea un poco más sutil, entiende lo que quiero decir. Un abordaje diferente, entiende lo que quiero decir. Puede irse ahora. Ahora, sucedió que un mes más tarde el padre del pobre Jones también falleció. El sargento mayor, recordando lo que su oficial le había dicho, pensó. Bueno, ahora. Un abordaje diferente, sutil, un poco de gentileza. Esa noche llamó a los hombres. Atención. Todos los que tengan padre que den un paso al frente. Jones, ¿a dónde diablos cree que está yendo? No hay mucha diferencia. La mente es repetitiva, la mente es solo un viejo disco grabado. Puedes cambiar las palabras, puedes cambiar los hábitos, ella sigue siendo la misma. He observado a muchos de tus santos y no he visto absolutamente ninguna diferencia. Todavía están en el mundo aunque vivan en el monasterio. Solo han cambiado las formas superficiales, pero su mente es exactamente la misma, sin ninguna diferencia. Están jugando los mismos juegos con nuevos nombres, y están totalmente satisfechos. Siempre he sentido una profunda compasión por tus así llamados santos. Son verdaderamente dignos de lástima. Toda vez que veo un así llamado santo, en lo profundo digo, pobre hombre, porque él piensa que es un ser cambiado. No lo es. Primero estaba corriendo tras el dinero, ahora corre huyendo del dinero, pero la carrera continúa.
Primero estaba ansiando continuamente esa mujer y aquella otra, ahora tiene miedo continuamente de las mujeres. Pero sigue estando obsesionado con la misma idea. Que sea a favor o en contra no hace ninguna diferencia. Está enfocado en el mismo blanco. Primero estaba en la lujuria, ahora está en la antilujuria, pero el objeto de la lujuria o la antilujuria es el mismo. Entonces, sea que desees el mundo o que renuncies a él, no habrá mucha diferencia, a menos que entiendas los modos de obrar de tu mente, cómo funciona repetitivamente. Observa. No hay que hacer nada más. Solo observa. Observa todos los modos sutiles en que la mente se mueve hacia los viejos surcos, simplemente sigue observando, y lentamente surge el observador sobre las colinas. Y la mente se deja muy atrás. Abajo, en lo profundo del valle, esta continúa, sigue reproduciendo la cinta grabada. Pero tú ya no eres ella, no estás más en ella. Puedes usarla toda vez que sea necesario, y puedes olvidarte todo acerca de ella toda vez que no la necesites. Al hablar contigo, tengo que usar la mente. No hay otro modo de hacerlo. Pero en el momento en que me vaya a mi habitación la apago. Es solo una cuestión de prenderla y apagarla. Es un buen mecanismo, puede usarse de manera beneficiosa. El problema solo surge cuando se vuelve el amo y empieza a usarte a ti. Y eso es lo que está sucediendo. La mente se ha vuelto el amo y la consciencia está completamente perdida. Recupera tu consciencia, vuélvete más alerta y atento. Y lo mejor es estar atento a tu propia mente. Observa simplemente sus métodos sutiles y delicados, cómo va jugando juegos. Y no estoy diciendo que cambies esos juegos, porque si te interesas en cambiar, te olvidarás de observar. Es por eso que no les digo a mis sannyasins, dejen el mundo. Les digo, vivan donde sea que estén. A veces hasta parece extraño. Hace pocos meses estuvo aquí una prostituta francesa. Ella quería tomar sannyas pero también tenía miedo de que si yo llegaba a saber que ella era una prostituta podría no darle la iniciación. Pero ella era realmente un alma sincera, no pudo ocultarlo. Y eso es lo que llamo santidad. Ella dijo, no debo ocultarlo de ti, tengo que decirte que soy una prostituta. Puedes iniciarme en sannyas aún así. Le dije. Podría haberte rechazado antes, pero ahora no puedo rechazarte. Tu inocencia, tu sinceridad, nadie te lo estaba preguntando, lo dijiste por ti misma. Eso es hermoso. Te iniciaré. Entonces otro problema surgió en su mente. Cuando después de unos pocos meses ella se iba de regreso, preguntó, ¿qué se supone que haga ahora? Soy una prostituta y esa es la única profesión que conozco. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me darás alguna indicación? Le dije. ¿Quién soy yo para darte cualquier indicación? Ve simplemente, y sigue haciendo lo que sea que hayas estado haciendo. Solo sé observadora de aquí en adelante. Ella dijo. ¿Quieres decir que puedo seguir siendo una prostituta? Le dije. Ese no es el asunto, si continúas como prostituta o no. Aun si lo dejas y te vuelves una monja, tu mente seguirá siendo la misma que la de la prostituta. No es una cuestión de dónde estás. En un monasterio como monja o en el mundo como una prostituta. Ese no es el asunto en absoluto. El asunto, todo el asunto, consiste en una sola cosa, y es esta. Donde sea que estés, observa tu mente. Ahora vuélvete alerta. Permite que esta luz de la observación esté siempre allí. Y si alguna transformación sucede a través de esta observación, eso es otra cosa. Y sucedió. Pero eso no es renuncia, eso no es renunciar a nada. Algo simplemente se marchita, algo se vuelve totalmente estúpido y desaparece. Algo simplemente cabe. No puedes sostenerlo más porque es muy estúpido. Mis sannyasins tienen que permanecer en el mundo tal como son. Todo lo que enseño es, vuélvete más alerta, consciente y observador. Y si algo sucede a partir de esa observación, es bueno. No es tu elección, sucede sin elección. Dices, ¿por qué es tan difícil ser silencioso? Porque todavía te estás aferrando a tu ego con miedo de morir. Dices, mis palabras son tan mecánicas y usadas. Las palabras de todos son mecánicas y usadas. Dices, una repetición continua de historias, el mismo viejo pasado que no existe. Más. Sí, así es con todos. No te preocupes por eso, no estás sufriendo de nada especial. Es solo la enfermedad común del hombre, la enfermedad común llamada mente. Muy común y normal. Dices, ¿cómo es que todavía no estoy cansado de ella?
Porque todavía la estás inventando. ¿Cómo puedes estar cansado? Sigues mejorándola. Sigues pintándola aquí y allá, decorándola y refinándola un poco más. Todavía estás trabajando en ella. Esta es tu creación. La pintura todavía no está terminada, está en camino, por eso todavía no estás aburrida de él. Y no te aburrirás si sigues trabajando en él, mejorándolo, refinándolo, haciéndolo más delicado y hermoso. Nunca te aburrirás. Deja de cooperar con él. Y el modo de dejar de cooperar es volverte alerta. Entonces, inmediatamente la cooperación desaparece. Simplemente inténtalo. Hay enojo. Date cuenta del enojo. No estoy diciendo que detengas el enojo, que dejes el enojo. Simplemente date cuenta. Ve que el enojo está allí y observa que está surgiendo, que estás rodeado por él, que está clamando a tu alrededor como una nube y que te sofoca. Sigue observando, sin hacer nada. En el momento en que haces algo, has perdido tu estado de observación. Hacer significa que te involucras, hacer significa que cooperas. Y hay dos tipos de cooperación. Puedes estar a favor o estar en contra. Ambos son cooperación. De ambos modos te enredas. Evita estar a favor o en contra. No estés a favor del enojo, no estés en contra del enojo. Está allí, es un hecho. Solo observa sin ningún juicio, y te sorprenderás. Pronto habrás encontrado una clave de oro. Observando, lentamente desaparece. Y desaparece sin dejar rastros en ti. Entonces tienes la clave. Úsala entonces para todo tipo de pensamientos. Un día te habrás vuelto alerta del proceso secreto de la observación, que la observación destruye la mente, te desconecta de la mente. Observar apaga a la mente. Y una vez que te hayas elevado por encima de la mente, como un pico del Himalaya, tú serás el amo. Esa es la meta de ser un sannyasin. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede uno saber que sannyas es bueno? La prueba del pudín está en la degustación. Vuélvete un sannyasin. No hay otro modo. Es una experiencia. Tienes que saberlo por experiencia propia. Y es una experiencia tan interna que no se puede decir nada acerca de ella desde afuera. Y es de tal profundidad que no hay palabra capaz de expresarla. Es como si tienes un dolor en el corazón. Solo tú lo sabes. O tienes un dolor de cabeza. Solo tú lo sabes. Podrás haberte encontrado con personas que no han tenido la experiencia del dolor de cabeza. Yo conozco una persona. Él tiene 60 años y nunca tuvo un dolor de cabeza. Es imposible explicarle lo que es un dolor de cabeza. Cuanto más le explicas, más intrigado parece. Nunca ha tenido ninguna experiencia, ¿cómo puedes transmitírsela? Sannyas es una experiencia muy profunda. Va a tus raíces mismas. Te sacude de tu sueño, empieza a transformarte desde adentro. No es algo que esté en el exterior. Las ropas anaranjadas y el mala y el nuevo nombre. Eso no es sannyas. Eso es solo una indicación, un gesto. Eso es solo un comienzo, el primer paso. Y todo lo demás, todo lo que sucede luego es muy interior. Y dices, ¿cómo puede uno saber que sannyas es bueno? La madre entró corriendo al cuarto de los niños cuando escuchó que su hijo de 5 años aullaba. Su hermanita bebé había estado tirándole del pelo. No te enojes con la beba, dijo su madre. Ella no sabe que lastima. Unos minutos más tarde, la madre entró corriendo nuevamente al cuarto de los niños. Esta vez era la beba quien gritaba. ¿Qué pasa con la beba?, preguntó la madre. No mucho, replicó su hijo de 5 años. Pero ahora ella sabe. Pero ese es el único modo de saber. Entonces, por favor, déjame tirarte del pelo. Vuélvete un sannyasin y sabrás. Es bueno. Es inmensamente bueno, no hay nada como eso. Siguiente pregunta. Cuando dejé mi trabajo como periodista político para venir a Poona, algunos de mis amigos que están involucrados en la lucha contra la guerra atómica, el poder atómico, la destrucción del medio ambiente, el desmantelamiento de las libertades democráticas, etc., me llamaron un escapista. Y a veces me pregunto si tienen razón. ¿La tienen? Tienen razón, pero tienen razón en un sentido totalmente diferente del cual no son conscientes. Uno puede escapar de la realidad, uno también puede escapar a la realidad. Y lo que sucede es lo segundo. Cuando entras en meditación o en sannyas, eso es escapar a la realidad, no de la realidad, dado que lo más real que hay en ti es tu propio centro.
Cuanto más lejos estás de tu centro, más lejos estás de la realidad. Y la lucha que ellos continúan contra el poder atómico, la destrucción del medio ambiente, el desmantelamiento de las libertades democráticas, etc. no va a tener éxito a su modo. No es posible que tenga éxito de ese modo. Aquí no estamos luchando contra nada como eso, porque estamos cortando las raíces mismas. Ellos están luchando solo contra las hojas. ¿De dónde viene el poder atómico? ¿Quién lo ha creado y por qué? ¿De dónde viene la guerra y por qué? ¿Quién ha destruido el medio ambiente y por qué? ¿De dónde viene toda esa destructividad? ¿Por qué no hay democracia en el mundo? ¿Por qué no hay libertad individual en el mundo? ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Piensas que puedes hacer responsable por esto a algún partido, a alguna clase, a algún sector de la sociedad? Entonces estarás totalmente equivocado. La mente humana es la responsable. El modo en que ha existido la mente humana hasta ahora de algún modo es errado. La mente humana todavía no ha aprendido a ser creativa, de aquí que haya destrucción. Y habrá destrucción, a menos que cambiemos la base misma de la mente humana. Luchar contra la guerra no va a ayudar porque eso es, nuevamente, otra guerra. ¿No has visto a los pacifistas y sus caravanas, cómo aúllan y gritan y qué enojados están? Y son pacifistas. Y toda caravana pacifista termina en destrucción. Empiezan a saquear negocios, a quemar ómnibus y a tirarle piedras a la policía. Y han venido a propagar la paz. Esta es una vieja estupidez. Todas las guerras se hacen en nombre de la paz, todas las guerras se han hecho siempre en nombre de la paz. ¿No puedes ver cómo es el asunto? El hombre quiere pelear, cualquier excusa servirá, y la paz es una excusa hermosa. Todos los políticos hablan acerca de la paz y se preparan para la guerra, y si les preguntas por qué, ellos dirán, ¿cómo podemos proteger la paz? Tenemos que ser fuertes, de no ser así la paz será destruida. Entonces, para tener un mundo pacífico nos tenemos que preparar para la guerra. Y cuando la preparación ha tenido lugar por largo tiempo, tienes que hacer algo, porque si no la preparación se vuelve demasiado pesada. Por ejemplo, una persona ha estado ejercitándose continuamente y se ha preparado solo para estar listo para pelear. Entonces un día está listo. Ahora ansía pelear. Ahora toda su preparación lo fuerza a pelear. Y no se estuvo ejercitando solo. El vecino también fue al gimnasio, también se volvió musculoso, también se volvió un Muhammad Ali. Y ambos pasaron frente a la casa del otro caminando de un modo muy agresivo. Y ambos tienen miedo el uno del otro. Entonces finalmente alguien tiene que empezar la pelea. Maquiavelo decía que el mejor modo de defenderse es atacar, el mejor medio de defensa es el ataque. Entonces alguien tiene que empezarlo porque se vuelve demasiado pesado. Se vuelve una tensión, y la tensión debe ser liberada. Ahora, cuando vas apilando armas y bombas, ¿por cuánto tiempo puedes seguir apilándolas? Un día tendrás que empezar a venderlas. Es peligroso seguir acumulándolas. Entonces en un lugar o en otro tiene que haber una guerra. Se vuelve una necesidad económica. Las grandes guerras mundiales tienen lugar de vez en cuando, y entre dos grandes guerras tienen lugar guerras pequeñas. A veces en Israel, a veces en Corea, a veces en Vietnam, a veces en Bangladesh, Kashmir, las guerras continúan, porque los grandes poderes están creando bombas y necesitan un mercado. Entonces los estúpidos indios y pakistaníes pelearán. Ellos se volverán el mercado. Luego pelearán los israelitas y los árabes, y ellos se volverán el mercado. Mira simplemente todo el asunto. Si Israel le compra armas a América, entonces los árabes le comprarán armas a Rusia. Ambos necesitan un mercado. Si India le compra armas a Rusia, entonces Pakistán le compra armas a América. Ambos lo necesitan. Y están mejorando sus armas día a día, entonces, ¿qué hacer con las armas pasadas de moda? Son inútiles. Puedes destruirlas, tirarlas al océano, pero entonces todo lo que has puesto en ellas se pierde. Véndeselas a los países subdesarrollados. Para ellos son una gran cosa. Para Rusia y América están pasadas de moda, son inútiles, pero para India y Pakistán son la última moda. En lo que concierne a la tecnología de América y de Rusia, son primitivas, son inútiles. Si Rusia y América van a la guerra, no tendrán ningún uso. No tiene sentido guardarlas. Entonces todo este juego continúa. Seguimos hablando de paz y seguimos creando guerra. Tenemos que entender la mente humana.
La mente humana tiene que ser cambiada desde las raíces. Si la mente humana sigue siendo ambiciosa, no hay posibilidad de que haya un mundo sin guerra. La ambición es guerra. Si la mente humana sigue siendo sectaria, cristiana, hindú, musulmana, no hay posibilidad de que haya ninguna paz. Porque esas sectas dividirán a la gente, y cualquier división es el comienzo de la guerra. No has escapado de la realidad, has escapado a la realidad. No estamos hablando de paz. No tiene sentido hablar acerca de ella. Estamos creando sus cimientos. No somos pacifistas, no estamos marchando por las calles ni yendo en una larga caminata a la capital, una caravana pacifista con eslogans y gritos. No estamos haciendo toda esa tontería, no tiene sentido. Simplemente ayuda a unas pocas personas a sacar su destructividad y a hacer catarsis, eso es todo. Ellos lo disfrutan. Conozco a esas personas, están siempre en todas las marchas de protesta. Viví en Jabalpur por muchos años, y estuve observando todo tipo de cosas que pasaban por ahí. Entonces toda vez que había una marcha de protesta o cualquier otra cosa, yo iba y observaba. Me sorprendí. Encontraba un hombre en todas las marchas de protesta, en todos los tipos. Comunistas, socialistas, Hansangri, hinduistas, Aryasamajis. Cualquiera. Él siempre estaba allí. Yo estaba intrigado. Es un congresista, es un comunista, es un socialista, es un Hansangri. Un día lo detuve y le dije, me intrigas mucho. Te veo en todas las caravanas, en todas las protestas, y gritas como el mejor. Él dijo, yo también estoy intrigado porque siempre te veo observando, y nunca participas. ¿Cómo te las ingenias? Y me temía que algún día me preguntarías por qué me ves en todas las protestas. Disfruto gritando. No me importa por quién estoy gritando o contra quién estoy gritando. Disfruto gritando. Es un ejercicio tan bueno, y me siento tan entusiasmado y excitado. Y siempre me da buen apetito. Y trae alguna excitación. Si no, la vida es un aburrimiento. Aquí no estamos haciendo nada así. Entonces, aquellos que están haciendo cosas así pensarán que este es un escape de la realidad porque piensan que lo que ellos están haciendo es la realidad. No lo es. Y naturalmente, sentarse aquí en silencio, meditando, bailando, haciendo vipassana con los ojos cerrados, observando, estando alerta, por cierto que para ellos es un escape. Es un escape pero en un sentido diferente. Tú estás yendo a la raíz misma de todas las enfermedades. Y estamos tratando de cortar esa raíz misma. Estamos tratando de crear un nuevo tipo de ser humano. Sin ego, sin ambición, sin ningún deseo de tener éxito en el mundo. Estamos tratando de crear un ser humano que quiera bailar, cantar, amar, que quiera celebrar la vida. Estamos tratando de crear una mente humana creativa. Y recuerda, solo una no mente es una mente creativa. Cuando la así llamada mente desaparece y hay solo puro vacío, vacío virgen, a partir de ese vacío virgen surge la creatividad. 1001 flores se abren en ese vacío. Ese es el jardín del que está hablando Akim Sanai. El Agika, el jardín. Estamos tratando de crear ese jardín. Haremos de nuestros cuerpos un compost, haremos de nuestras mentes un compost, para que la flor de oro pueda abrirse en nosotros. Eso no es un escape de la realidad, eso es escapar y entrar a la realidad. Siguiente pregunta. Nos haces entender de tantas maneras, pero todavía no entendemos. ¿Por qué no entendemos? ¿Cuándo entenderemos? ¿Cómo entenderemos? El entendimiento no es algo que sepa de ningún cuándo. No es del tiempo, por lo tanto no es predecible. No puedo decir hoy o mañana o pasado mañana. Puede suceder en este mismo momento, puede no suceder por varias vidas, es impredecible. Es impredecible porque no puede ser causado. Sucede cuando sucede. El entendimiento viene a ti. Todo lo que puedes hacer es no crearlo. Tú no puedes crearlo. Y el entendimiento que sea creado por ti tampoco será realmente un entendimiento. Entonces no preguntes cómo, no hay cómo con respecto a él. ¿Cómo significa alguna técnica, algún método para que podamos crear entendimiento? El entendimiento no es algo que se pueda fabricar. ¿Qué es entonces? Ya existe. Entiendes, pero el entendimiento va en contra de tus intereses. Cualquier cosa que yo diga es tan simple que es imposible no entenderla. No estoy hablando de cosas difíciles, no estoy hablando de filosofía. Estoy haciendo declaraciones simples, tales como 2 y 2 son 4. No es necesario que seas un gran genio para entenderlas.
Y entiendes perfectamente bien. No es que no entiendas. La cuestión es otra. No quieres entenderlo. Entiendes pero no quieres entenderlo. Quieres evitarlo, quieres posponerlo. De allí que preguntes. ¿Cuándo? ¿Cómo? Esos son trucos, estrategias para posponerlo hasta mañana. Yo digo. Ahora. No preguntes cuándo. Y no preguntes cómo porque cómo hace entrar el futuro. Entonces dices. Practicaré. No puede suceder ahora mismo. Practicaré mañana, pasado mañana, y lentamente, gradualmente, un día sucederá. Y mientras tanto, sigues siendo el mismo. Es un truco. Lo que estoy diciendo es muy obvio, pero va en contra de tus intereses. Has invertido demasiado en tu ignorancia. Hasta ahora toda tu vida ha sido vivida por un tipo de mente totalmente equivocada, y has invertido todo lo que tenías, tu vida entera. Ahora, repentinamente, ves la verdad. Y te da miedo. Verla significa que hasta ahora has sido un tonto. Verla significa que hasta ahora todo ha sido inútil, que hasta ahora realmente no has vivido. Esto es demasiado, no te lo puedes tragar. Creas un nuevo truco, dices. Trataré de entender. Tú has entendido. Ya está allí. Ahora, por favor, no hagas juegos. Y recuerda, si no puedes vivir este entendimiento que te está sucediendo hoy, tampoco serás capaz de vivirlo mañana, porque mañana la inversión se habrá vuelto aún mayor. Habrás invertido un día más en tus actitudes equivocadas, en las estructuras equivocadas. Se volverá cada vez más difícil. Es por eso que se vuelve difícil. Cuanto más viejo eres, más difícil se vuelve. ¿Por qué ves tanta gente joven que viene a mí? La razón es que su inversión no es tan grande. Todavía pueden tener la esperanza de cambiar su vida y vivir. Cuando vienen personas viejas, su inversión es demasiado grande. A menos que sean muy valientes y realmente jóvenes por dentro, no serán capaces de dar el salto. Han vivido de un modo durante toda su vida. Ahora, de pronto, les estoy mostrando que hay que seguir un camino diferente. Es tan nuevo que será incómodo, inconveniente e inseguro. Y ahora no queda mucho. Están envejeciendo, viene la muerte. Se vuelve difícil arriesgarse en un momento así. Entienden perfectamente bien, pero no quieren entender. Quieren seguir soñando, quieren continuar el sueño. Una noche Mullah Nasruddin soñó que Khidr, el maestro sufí oculto, estaba parado delante de él y le preguntaba: ¿Qué quieres, Nasruddin? El pobre Nasruddin no podía pedir mucho. Así son las personas. Si Dios se te aparece de pronto y te pregunta: ¿qué quieres? Piensa simplemente, ¿qué viene a tu mente? Una casa, un auto, una cuenta bancaria, ni siquiera puedes pedir algo que valga la pena. Mullah dijo: un billete de 100 rupias. Pobre hombre, eso era lo mejor que podía imaginar. Pero Khidr le dijo: te daré una rupia. 2. Mullah dijo: no, 100. 3. Y así siguieron, así siguió este regateo en el sueño. Llegó a 99, y Khidr era inquebrantable. Dijo: no te daré ni un centavo más. 99. Tómalo o déjalo. Y Mullah dijo: tomaré 100. Y qué miserable que eres. Por una rupia. ¿Por qué no me das 100? Y la pelea se volvió tan ardiente que Mullah se despertó. Abrió los ojos, Khidr desapareció, los billetes desaparecieron. La esposa estaba sentada a su lado porque él estaba hablando tan fuerte que se había despertado y estaba escuchando. Había un gran regateo y se hablaba de dinero, y ella también estaba interesada. Y no quería molestarlo, algo grandioso estaba sucediendo. 80, 81, 82, y seguía. 99. Y Mullah decía: 99 no. 100. Solo tomaré 100. Y entonces, repentinamente abrió los ojos y la esposa le dijo: ¿qué está sucediendo? Y Mullah le respondió: tú quédate callada. Cerró los ojos de nuevo y dijo: muy bien, dame 99. Pero el sueño se había ido. Ya no había Khidr ni había nadie. Y dijo: muy bien, digo 99. ¿Dónde estás? 98. 97. Y empezó a bajar pero ya no había nadie y no había ni siquiera una rupia. Y se enojó mucho y dijo: qué tonto que soy. Debería haber aceptado 99. Por una sola rupia, este Khidr es un miserable. Y yo también soy un tonto. Ahora no puedo encontrarlo. Esa es la situación. Si me entiendes, el sueño se romperá. Y siempre estás cerca de 99.
Mañana va a suceder, un día más, un poco más de esfuerzo, y el billete de 100 rupias está allí, colgando frente a ti como una zanahoria. Me dices. Espera, maestro. Déjame intentarlo un poco más. Y me puedes seguir diciendo, me puedes seguir enseñando, pero dime cuándo y cómo. Y sigues trabajando duro para conseguir ese billete de 100 rupias que está siempre allí a la vuelta de la esquina, pero que nunca está en tus manos. Nunca estará en tus manos. Y tú no estás listo para despertar de tu dulce sueño. No es una cuestión de entender, es tan simple. Pero has vivido una cierta vida, tus hábitos se han vuelto fijos, tus estructuras se han vuelto congeladas. Aun cuando entiendes, tu mente es lo suficientemente astuta como para distorsionarlo, para crear significados que no están ahí. Puede proyectar en él sus propias ideas. Lo que estoy diciendo es simple, completamente simple. Cualquiera que tenga una mente inocente puede entenderlo. Pero el problema es que tienes prejuicios, tienes tus propias ideas. ¿Te gustaría entender de acuerdo con ellas, de acuerdo con tus propios prejuicios? El buen padre se encontró con Pat, la vergüenza del pueblo, que estaba muy embriagado, zigzagueando hábilmente del poste del teléfono a la puerta de entrada y de allí al poste nuevamente. Pat, otra vez borracho. ¿Usted? Yo también, padre. Por favor, no es momento para frivolidades. Estás en esta condición detestable, Pat, después de prometerme fielmente hace 2 semanas que no beberías nunca más, y jurar que no lo harías. Es una vergüenza terrible para ti, y un pecado contra Dios y la Iglesia, y siento mucho verme obligado a decirte esto. Padre Daly, dijo Pat en un tono medio achispado, medio risueño. Dijo que lo siente por verme así. Sí, por cierto, lo siento. ¿Está seguro de que lo siente mucho? Sí, lo siento mucho, mucho. Bueno, padre Daly, entonces si lo siente mucho, 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 lo perdono. Es así como siguen las cosas. Yo digo algo, tú te las ingenias para que quiera decir algo distinto. Y lo estás haciendo y sabes que lo estás haciendo. No es una cuestión de cuándo y cómo. Es ahora o nunca. Un joven escocés de buena familia y de buena posición social tenía gran afición por la bebida. Su familia y sus amigos habían hecho todo lo posible para que rompiera el hábito, pero sin éxito. Un amigo sugirió que tratasen de darle un shock severo. Como medio para esto consiguieron un ataúd, y la vez siguiente que llegó a su casa bajo la influencia del alcohol lo vistieron como a un cadáver, oscurecieron la habitación, pusieron unas pocas velas prendidas alrededor del ataúd y dejaron a un amigo en el lugar para que lo observara. Poco después se despertó y pareció estar muy intrigado por lo que lo rodeaba. Entonces, al ver a alguien en la habitación, preguntó: ¿Dónde estoy? ¿Estás muerto?, fue la solemne respuesta. ¿Muerto?, exclamó. ¿Cuánto tiempo he estado muerto? 3 días. Ah, bueno, reflexionó. ¿Tú también estás muerto? Sí, yo también estoy muerto, dijo el compañero. Qué raro. ¿Por cuánto tiempo has estado muerto? 3 semanas, replicó el otro tristemente. El borrachín se animó considerablemente y dijo: Bueno, si has estado muerto 3 semanas y yo solo he estado muerto 3 días, debes conocer el lugar mejor que yo. ¿A dónde podemos ir a conseguir un trago? La mente vieja, la estructura vieja, los hábitos viejos siguen persistiendo. Te seguirán hasta en la muerte. Eso es exactamente lo que sucede. Solo cambias tu cuerpo, tu mente continúa. Tu mente entra en otro útero, con todo su pasado podrido. Y empiezas a vivir otra vez la misma vida repetitiva. No me preguntes cuándo vas a entenderme. Tú me has entendido. Ahora, por favor, no lo pospongas más. Ya ha sucedido. Es algo tan simple, no te estoy dando acertijos, te estoy dando verdades puras y desnudas. Y no es una cuestión de cómo. Escuchándome, no interfiriendo con lo que estoy diciendo, no distorsionando lo que estoy diciendo, el entendimiento surgirá por sí mismo, está surgiendo. Pero irá en contra de aquello en lo que has invertido, eso es verdad. Y a menos que te atrevas, no serás capaz de salir de tu viejo pasado, no serás capaz de salir de tu viejo ego. Se necesita gran osadía. No entendimiento sino coraje, el entendimiento ya está sucediendo. ¿Y qué es el coraje? El coraje significa simplemente estar listo para arriesgar lo conocido por lo desconocido. Si lo conocido no te ha dado nada, ¿por qué tener miedo de lo desconocido? Probémoslo. No vas a perder nada porque no tienes nada. ¿Por qué no probarlo? O consigues algo o no pierdes nada.
De ninguna de las dos maneras serás un perdedor. Pero la gente piensa que tiene algo. Piensan que han vivido una vida tremendamente hermosa, una vida de riqueza. Esas son solo tus creencias. Solo te has estado arrastrando por la vida. Tu vida ha sido gris y chata. En ella nunca ha habido poesía, nunca ha habido danza. No has conocido nada de la belleza y la grandeza de la existencia. No has tocado la divinidad de este hermoso universo ni siquiera por un momento. No has conocido nada de Dios, y solo eso importa. Solo eso da riqueza, solo eso significa vida. Si no has tocado lo divino, si no has sido tocado por lo divino, si no has sido movido por lo divino, si no has sido penetrado por lo divino, si no has permitido que Dios te suceda, todo lo que ha sucedido es solo un sueño. Al ver esto, uno salta fuera del sueño. Esto es coraje, saltar fuera del sueño conocido hacia lo desconocido. Es un riesgo. ¿Quién sabe lo que va a suceder en lo desconocido? Pero una cosa es cierta. Al cambiar de lo conocido a lo desconocido habrás crecido, te habrás vuelto más rico.